Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El Dr. Ebert Mérida es miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro internacional American Academy of Orthopedic Surgeons, miembro internacional de la American Association of the Hip and Knee Surgeons, miembro titular Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, miembro del Comité Revisor de Editorial Elsevier, profesor adjunto de posgrado de la especialidad UNAM, cirujano de cadera, Hospital Ángeles Metropolitano, Ciudad de México, miembro del comité y revisor de la revista Acta Ortopédica Mexicana del CMO, miembro revisor de la editorial Elsevier y delegado por México al Segundo Consenso Internacional de Infecciones Periprotésicas, Filadelfia 2018. El Dr. Mérida nos hablará sobre artroplastia total en displasia acetabular. Estimados colegas, un placer saludarles nuevamente. Esta vez vamos a platicar de la artroplastia total en displasia acetabular. Todos sabemos que la displasia acetabular a la larga siempre nos va a condicionar una artrosis. La artrosis de displasia acetabular nos da un problema porque tenemos dudas de cómo vamos a contener la copa acetabular. ¿Vamos a usar o no el nativo, el acetábulo nativo de esta copa acetabular? ¿Repondremos el verdadero centro de rotación? ¿Buscaremos un centro mucho más alto, etcétera? Hay varias clasificaciones. Estas son las tres que más se utilizan. A mí me gusta mucho la clasificación de Crowe, se me hace muy práctica. Pero también podemos utilizar la clasificación de Haftofilakidis, que es un poco más completa. Pero para fines prácticos, básicamente tenemos tres tipos de displasia. Una, donde el acetábulo es bastante plano, pero tiene techo y sostiene un poco a la cabeza. Dos, el acetábulo es plano, pero ya no tiene techo y ya empieza a haber una subluxación. Y tres, cuando ya existe completa luxación de la articulación. ¿Cómo vamos a tratar? Hay varios métodos, desde usar fijadores externos para traccionar la cadera, implantes especiales, copas especiales, diafsectomías, medializaciones, acetabuloplastías, etc. Para fines prácticos, vamos a dividir el manejo en dos partes. Un manejo de la parte protésica acetabular y otro manejo de la parte protésica femoral. En la parte acetabular tenemos tres opciones. Una, o dejamos el centro de rotación alto como está, o descendemos lo más que se pueda, pero en la parte alta. Dos, que lo dejamos en una posición normal donde debería estar, pero con ausencia de techo, al que tenemos que aumentar techo con injertos, etc. Y tres, dejar en la posición que debería estar, pero medializar a fin de buscar mayor matriz que sostenga o cubierta ósea que sostenga la copa. Revisamos un poco cada uno de ellos. ¿Qué pasa si dejamos el centro de rotación un poco alto? ¿Cuáles son las ventajas? Primera, que es la más fácil de las tres porque prácticamente está in situ. Hacemos el corte, lo hacemos todo in situ, colocamos el acetábulo en el mismo lugar. La otra ventaja es que el fémur no vamos a hacer prácticamente nada y nos va a permitir colocar el fémur, que es la prótesis que escojamos para nuestro fémur. Esta es una ventaja. Lo que sí recomiendo es que esta altura no sea más de 15 milímetros. Si es más de 15 milímetros va a haber mucho problema y especialmente gran desbalance en la mecánica. Si es de menos de 15 milímetros es muy fácil compensar la alteración mecánica y el desbalance. ¿Cuáles son las desventajas? Precisamente una gran alteración de la biomecánica. Cuanto más alto esté, se altera muchísimo la biomecánica de la cadera, da un desnivel importante de las extremidades y el índice de aflojamiento es mucho más alto cuanto más alto está la cadera. Es decir, si está más alto, se inclina más la cadera, las solicitaciones mecánicas son mucho más altas y por consiguiente se va a aflojar. Tenemos que buscar implantes pequeñísimos como para que puedan sostenerse en esta parte que es muy delgada. Y las prótesis de los vástagos prácticamente deben ser vástagos valgos o de cuello largo. Algunos tips si pensamos utilizar esta tecnología, este método, que para mí no es malo. Es una buena opción dejar un componente alto si nos cuesta mucho descender o hay mucho problema en descender. El asunto es no dejarlo demasiado alto. Hay que evitar que sea muy afuera, muy lateralizado. De por sí, al estar en la parte alta se lateraliza.
Y esto ocurre más cuando ponemos cemento en la copa. Al poner cemento en la copa lateralizamos más. Recordemos que si se lateraliza más, la alteración mecánica es mucho más alta. Hay que cuidar de no perforar el trasfondo acetablado. Recordemos que en esta parte, que es el ala del ilíaco, el acetablo es muy delgadito y la posibilidad de perforación es mucho más alta. Tenemos que cuidar también de que no exista un choque con la espina ilíaca anteroinferior, porque al ascender vamos a también tener más posibilidad de chocar con la espina ilíaca anteroinferior, o sea, provocar un pincer. ¿Cuál es la otra opción? De dejar la copa en su posición donde debería ser, anatómica. El grande problema de aquí es que no tenemos techo acetablado, pero tenemos opciones de aumentar. O le aumentamos con injerto de hueso, o le aumentamos con unas cuñas metálicas, o utilizamos algún artefacto metálico que aumente la superficie de contacto o la superficie de soporte de la copa. Yo prefiero el injerto óseo. El injerto óseo nosotros podemos cortar, moldear de la cabeza misma del paciente y aumentamos el techo acetabular y lo fijamos con un par de tornillos en una posición que nosotros querramos. Yo siempre prefiero hacerlo antes y rimarlo después. Colocamos el cemento o podemos colocar una prótesis sin cemento. Los aumentos metálicos, las cuñas, son útiles, todos son de metal trabecular. La ventaja que tiene es que tiene una buena osteoconductividad. Todos los metales trabeculares ahora tienen muy buena osteoconductividad y por supuesto que nos permiten una buena osteointegración. Es mucho más fácil hacer con esto, no requerimos hacer injerto. El problema es que no son baratos, son caros. La otra opción es utilizar armazones metálicos, cualquiera de estos anillos. No anillos de reconstrucción, solo de reforzamiento. ¿Cuál es la desventaja? Que están fijados a través de tornillos. Su fijación es 100% mecánica, no tienen fijación biológica. Una vez que se fijan esto, sobre ellos hay que fijar la copa con cemento. Entonces, no recomiendo yo esta técnica. ¿Qué pasa con medializar el acetablo? El acetablo, como se ve en la figura, se mantiene en la misma posición, pero lo que hacemos es profundizar más. Profundizamos dos formas. Uno, hasta la tabla interna sin perforarla. Si el acetablo es perfectamente sostenido o contenido acá, es suficiente. Y si no, podemos perforar la tabla interna, más o menos del diámetro de una moneda de 1 peso o de 2 pesos. Yo recomiendo rimar hasta que se vea la membrana ósea que está pegada a la cavidad pélvica. Cortar con un bisturí en cruz, no con el electrobisturí, esto puede quemar cosas por atrás, cortar con el electrobisturí e impactar la copa, de manera que la copa esté protruyendo dentro de la cavidad pélvica. El requisito para que esto suceda, que es muy buena técnica, se contiene bien, es que esté fijado periféricamente en toda su extensión. Si no hay buena fijación periférica, se va a protruir toda la prótesis, por eso tiene que estar fijada y anclada en la periferia, esto es muy importante. Esta es una gráfica que el doctor Buchanan nos lo presentó en el 2014, donde hace un resumen en forma esquemática de las alternativas o formas de tratamiento quirúrgico de la parte acetabular. Ahora vamos a ver la parte femoral. En la parte femoral podemos hacer trocanterotomía, es decir, separamos el trocánter, levantamos el trocánter, colocamos la prótesis, descendemos lo más que se pueda, corregimos lo que se pueda y luego volvemos a adosar el trocánter con tornillos o cerclajes como nosotros querramos. No me convence mucho esta técnica. Yo prefiero hacer la osteotomía del trocánter menor. Se quita todo el trocánter menor, su parte anterior del trocánter menor. Se hace osteotomía del trocánter mayor más diafisectomía, su parte proximal. Se coloca la prótesis y se desliza todo este cemento y se puede fijar con unos simples anclajes, unos cerclajes. Se puede fijar perfectamente bien. Otra opción que es muy válida y es maravillosa es los distractores, o sea, con un fijador externo fijado en la pelvis y otro en el fémur, se puede hacer distracción hasta descender la cabeza. Nos toma por mucho un par de semanas, ya desciende perfectamente bien y podemos hacer la cirugía. Esta es una técnica que me parece muy maravillosa, la he hecho ya algunas veces, me ha funcionado de maravilla. Y la otra técnica es acortar la diáfisis, o sea, hacer diafisectomías. Cortar segmentos de diáfisis, colocar la prótesis en la parte proximal, descenderla a donde se necesite y juntarla o pegarla con unas placas. Esta es una técnica más compleja, muy especial y hay que tener ciertos cuidados. Aquí otra vez el doctor Buchanan con sus esquemas, que nos presentó en 2014, de los manejos de la parte femoral. La parte de las diafisectomías distales tiene ciertas características. Hay varias formas de hacer para empezar. Hay una forma que es completamente horizontal, que no recomiendo porque se rota muy fácil, es muy fácil de rotar. Yo prefiero hacer un corte en V, V arriba o abajo, se llama tipo chevron, que evita la rotación y es una buena técnica y es fácil de unir.
La otra técnica es cortar en forma transversal y estos segmentos que se quitan utilizar como sándwich alrededor de la diáfisis y sostenerlas. Otra técnica que a mí me gusta mucho más es la de hacer en escalón, una forma de escalón que se engrana, funciona como un engranaje, se sostiene perfectamente bien, no hay rotación y mejora o da facilidad para sostener esta osteotomía. Una parte muy compleja es hacer una osteotomía en la parte distal, a la diáfisis, prácticamente supracondilia. Es una técnica muy compleja. El doctor Culovaris nos lo presentó en el 2008. Alguna vez lo hice, es muy compleja. La probabilidad de que se produzca una falsa unión o una pseudoartrosis es alta. Hay una probabilidad de lesionar el ciático porque no estamos trabajando en la parte proximal, estamos jalando y prácticamente no recomiendo hacer esto. Para terminar, las artrosis de las displasias son un verdadero problema. Su manejo quirúrgico es muy difícil de hacer. Para hacerlo, hay que primero hacer una buena planificación dependiendo cuál de los métodos hemos seleccionado para hacer. La planificación es fundamental. Conocer cada uno de estos métodos que he presentado, tener vasta experiencia. Si no tenemos la experiencia quirúrgica necesaria, recurrir a algún colega que tiene más experiencia y que nos ayude. Mi recomendación personal es medializar el acetablo, ya sea hasta profundizar dentro de la pelvis o simplemente medializar. Espero que les haya servido mucho esto. Muchísimas gracias.